El ensamble que se muestra en la figura está compuesto por la varilla recta ABC que pasa por y está soldada a la placa rectangular DEFH. El ensamble gira alrededor del eje AC con una velocidad angular constante de 9 radianes sobre segundo. Si el movimiento es en sentido contrario al de las manecillas del reloj o cuando se observa desde C, determine la velocidad y la aceleración de la esquina F. Como pueden apreciar, ingenieros, todo este ensamble está girando. La pregunta es, ¿con respecto a qué? Con respecto a esta varilla AC. Imagínense que esta varilla AC es nuestro eje. Entonces, es como si nosotros le pusiéramos un motorcito aquí en este extremo. Vamos a ponerle un motor y entonces haríamos girar esta varilla. Ahora, nos están diciendo que la varilla está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj si lo estamos viendo desde C. Eso quiere decir, ingenieros, que va a estar girando en esta dirección. Va a venir aquí así y va a estar girando pues algo más o menos así. Observen cómo va en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha atención, este sentido de giro es muy importante porque nos va a indicar en qué dirección va ese o esa velocidad. Y como sabemos, pues vamos a utilizar el método de la mano derecha. Si nosotros con nuestra mano derecha, imagínense que estos son los dedos. Si nosotros cerramos intentando que nuestros dedos cuando van cerrando lleven este sentido de giro, ¿qué tendríamos? Pues que el dedo gordito, ¿cómo nos quedaría? Pues nos va a quedar apuntando hacia esta dirección. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que la velocidad angular, que nosotros le vamos a llamar a velocidad angular AC, pues viene en esta dirección de acuerdo a mi mano derecha. Cuando vienen en sentido antihorario y estamos de frente a ellos, pues van a estar saliendo de nuestra pantalla. Cuando están en sentido horario, pues entonces van a estar entrando a nuestra pantalla. Así que bien, el vector de rotación que nosotros tenemos es este que se muestra aquí, que nosotros le llamamos WAC, que de hecho para que se vea mejor ilustrado, pues lo vamos a poner aquí en cortito, algo más o menos así. Y le vamos a poner WAC. Ahora bien, hay que recordar lo siguiente, ingenieros. Cuando nosotros estamos hablando de cuerpos rígidos, pues para poder determinar la velocidad, vamos a decir que esa velocidad va a ser igual al vector de posición por el producto vectorial de la velocidad angular. Y de aquí, ¿qué sabemos, Inges? Pues a nosotros nos están dando esta velocidad angular que tiene una magnitud de 9 radianes sobre segundo. Sin embargo, pues nosotros sabemos que esa velocidad de 9 radianes sobre segundo va en esta dirección, o mejor dicho, pues en la dirección axial del eje que nosotros acabamos de ilustrar. Pero no nos sirve de mucho, ingenieros. Necesitamos descomponer esta magnitud de velocidad, tanto en X, como en Y, como en Z, para poder determinar su dirección final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues presten mucha atención. Lo primero que vamos a hacer nosotros es obtener el vector de esa velocidad. ¿Cómo nos quedaría? O de este elemento, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a decir nosotros que el elemento AC, porque así lo vamos a ilustrar nosotros, ¿qué coordenadas tiene? Mucha atención. ¿Cómo sabemos qué coordenadas tiene? Hay dos maneras de saberlo, ingenieros. La primera es, si queremos la coordenada en X o la coordenada en Y, pues vamos a sumarle al punto final, nosotros le vamos a restar el punto inicial. Y así es como nosotros podríamos encontrar las coordenadas. Si no se acomodan así, pues observen cómo también le podríamos hacer. Bueno, vamos a utilizar primero este método. Si yo quiero encontrar la coordenada en X de este elemento AC, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues el punto final. ¿Qué coordenadas tiene? Como estamos en X, observen cómo llega prácticamente hasta el final de la placa, entonces vamos a tener 175 más 175. Eso quiere decir que vamos a tener 350.
Recuerden que vean cómo mi vector viene en esta dirección. Eso quiere decir que es la posición final. Vean cómo sería prácticamente 350. Sabemos que son milímetros menos la posición inicial en X. Y la posición inicial en X vemos que es el punto A. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra prácticamente sobre el origen. Entonces, aquí vamos a tener menos 0 y aquí vamos a poner la Y. Después, vamos con la J, que es el vector unitario en la componente Y. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a ver. La posición final que tenemos en Y, vean cómo en este caso es de menos 100. ¿Por qué? ¿Por qué menos 100? Porque vean que mi origen está con respecto a la horizontal y el punto C está por debajo, a 100 por debajo de la horizontal. Entonces vamos a tener que es menos 100 milímetros menos la posición inicial. Y esa posición inicial es de 100. Vean cómo A en Y se encuentra a 100 milímetros. Entonces le vamos a poner menos 100 milímetros. Y esto nos va a quedar en J. Después vamos a tener más y vamos a sacar el vector en la dirección K. ¿Y cómo nos quedaría? Pues bien, nos va a quedar de la siguiente manera. En K podemos apreciar que es la distancia en Z. El punto final se encuentra ¿a cuánto? Pues si nos recorremos desde el origen hasta el punto final, pues vamos a tener 200, ¿de acuerdo? Y como es la distancia final menos la distancia inicial y vemos que los Z positivo vienen hacia abajo, entonces eso quiere decir que vamos a tener 200 milímetros menos la posición inicial. ¿Y qué pasa? Que justamente el punto A se encuentra en el origen a partir de Z. Entonces, aquí vamos a tener menos 0 y aquí tendríamos el vector unitario K. Entonces, pues de aquí nosotros ya podríamos calcular esas componentes del vector AC. Vamos a tener 350 en Y. No voy a poner unidades. Menos 200. Aquí vamos a tener en J más 200 que vamos a tener en K. Y listo, ingenieros. Hasta aquí nosotros ya tenemos las componentes de este vector AC. Ahora, para nosotros poder determinar la dirección de esta velocidad angular que tenemos, pues necesitamos prácticamente el vector unitario de este elemento AC o de este vector AC. ¿Y cómo encontrábamos ese vector unitario? Si yo le llamo U minúscula a ese vector unitario, pues voy a tener que es el vector AC, que nosotros ya conocemos, y eso nosotros lo vamos a dividir entre la magnitud de AC. Para nosotros calcular la magnitud de este vector, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la magnitud del vector AC quedaría de la siguiente forma. Vamos a sacar la raíz y vamos a multiplicar, o mejor dicho, a sumar 350. Esto lo vamos a elevar al cuadrado, más menos 200. Esto va elevado al cuadrado, más 200, y esto también va a ir elevado al cuadrado. Entonces, ingenieros, nosotros vamos a tener que esta magnitud AC pues va a tener un valor de 450. Ahora bien, para nosotros poder determinar este vector unitario, pues lo que tenemos que hacer es dividir el vector AC entre la magnitud. Es decir, vamos a tener que 350 entre 450, que es la magnitud, pues vamos a tener un valor de 0.777 y muchos 7 más, y esto nos va a quedar en Y. Después vamos a tener que es 200 entre 450 y nos va a dar un valor de 0.444 y muchos 4 más. Después vamos a tener que es más 0.444 y otros cuantos 4 de manera adicional. Y listo. Ahora sí, esto que nosotros acabamos de obtener, ingenieros, es nuestro vector unitario. Y ahora sí, vamos a poder determinar esta velocidad
angular en sus componentes X, Y y Z. ¿Y cómo quedaría? Pues fácil. Vamos a decir que esa velocidad angular AC, ¿a qué sería igual? Pues va a ser igual a la magnitud de la velocidad, que sabemos que es de 9, en este caso son radianes sobre segundo, y lo vamos a multiplicar por este vector unitario. Vamos a tener que es punto 777. Después vamos a tener menos 0.444, esto es en J, y después vamos a tener que es más 0.444 y esto nos quedaría en K. Y este valor nos va a dar aproximadamente 7. Vamos a tener 7 en I. Después vamos a tener nosotros 9 por punto 44. Le voy a redondear y voy a poner un 5. Y nos quedaría como 4 en J. Y después vamos a tener más 4 en K. Y listo, ingenieros. Observen cómo este vector que acabamos de obtener es nuestro vector de velocidad angular, el que a nosotros nos estaban brindando. Ahora bien, observen cómo ya tenemos el vector de velocidad angular de este elemento que nosotros llamamos AC. Ahora, como me están pidiendo determinar la velocidad en el punto F, pues ¿qué creen? Lo que yo debo de hacer es trazar un vector de posición desde cualquier punto de esta varilla que está rotando hasta el punto donde deseo conocer la velocidad. En este caso, ingenieros, yo voy a trazar un vector de posición que viene desde A hasta F. Así va a venir mi vector de posición. Y mucha atención, si ustedes quieren, claro que pueden trazar un vector de posición desde B hasta F y ¿qué creen? Van a tener el mismo resultado. Pueden trazar un vector de posición desde cualquier punto de este elemento en rotación hasta el punto F. ¿Y por qué de este elemento en rotación en sí? Bueno, es importante que sea solamente de este elemento porque sería nuestro eje de rotación. Eso es muy importante identificarlo. Por ejemplo, yo no podría poner o trazar un vector de posición desde E hasta F, porque no conocemos ni la velocidad angular de la placa ni nada por el estilo. Entonces, debe de ser desde el centro de rotación, que en este caso, como ya dijimos, pues es desde F hasta, o más bien desde A hasta F. Y vamos a sacar las coordenadas de ese vector unitario. De hecho, no es un vector unitario, de este vector de posición. Vamos a decir que R, FA, ¿a qué sería igual? Pues ya no voy a sumar la posición final menos la inicial, pues no. Lo que voy a hacer para obtener las coordenadas es más simple. Vamos a comenzar con la coordenada en X. ¿Y qué sabemos? Que si ustedes observan, este vector está actuando solamente en el plano YZ. No tiene ningún movimiento hacia la derecha con la horizontal, que es mi dirección en X. Entonces, vamos a tener que es 0i. Después, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener nosotros, Inges, que en Y. Vean cómo va hacia abajo. Al final de cuentas, sí, va hacia abajo y hacia la izquierda, pero como es en Y, podemos ver que va hacia abajo. ¿Qué distancia hay desde A hasta B? Y como va hacia abajo, sabemos de antemano que va a ser negativo, porque nuestra Y positiva, vean cómo nos le están indicando que va hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posición, o más bien la distancia en Y, desde A hasta F, podemos ver que es de 100. Entonces lo vamos a poner como menos 100 en J. ¿Y qué va a pasar en Z? Pues en Z vean cómo vamos desde el origen hasta los valores positivos. Entonces, ¿qué distancia tenemos desde A hasta F en Z? Pues tenemos 200 milímetros. Entonces vamos a tener que es más 200 milímetros. Pero en lugar de ponerlo así, pues voy a expresar más 200 en K. Y listo, ingenieros. Hasta aquí ustedes pueden apreciar cómo nosotros ya tenemos también nuestro vector de posición. Ahora, hay que recordar que si queremos la velocidad en F, pues lo que tenemos que hacer es desarrollar el producto vectorial que va a haber
entre RFA y la velocidad angular AC. Y para ello, ¿cómo lo hacíamos? Pues bien, recuerden que nosotros vamos a tener que la velocidad en F, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a ese producto cruz, y aquí tendríamos a I, aquí tendríamos a J y aquí tendríamos a K. Después, ingenieros, ¿qué otra cosa? Pues vamos a poner, primero vamos a poner el vector de posición, que sabemos que es de 0, menos 100, y aquí vamos a tener que son 200. Que por cierto, vamos a trabajar en metros sobre segundo, en lugar de trabajar en milímetros. Pues vamos a tener menos 0.1 y aquí vamos a tener menos, o más bien positivo, 0.2. Después, esta velocidad angular, pues nos va a quedar como 7, menos 4 y 4. Y listo. Ahora sí, podríamos desarrollar este producto cruz. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay que recordar que primero vamos a sacar el valor para I. Y cuando vamos a trabajar el valor para I, recuerden que lo que hacemos es poner como un pivote esta I y vamos a anular todo lo que se encuentra en esta fila y todo lo que se encuentra en esta otra fila. Y comenzamos con la multiplicación. Sería este por este menos este por este. Pues vamos a hacerlo. Como ya dijimos. ¿Qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que, por un lado es menos 0.1 por 4, pues vamos a tener menos 0.4, negativo, ¿de acuerdo? Luego es menos, por menos nos da más. Entonces, 0.4, que por cierto, como acabamos de decir, es negativo, más, en este caso sería 4 por 0.2, pues sería el total 0.4, sería 0.8. Entonces vamos a tener aquí menos 0.4 más 0.8 y esto nos va a quedar en I. Ahora vamos a tener más y vamos a sacar el valor en J. ¿Cómo nos quedaría ese valor en J? Pues ahora vamos a agarrar como pivote esta J de aquí y vamos a anular todo lo que está en esta fila y todo lo que está en esta columna. Vamos a multiplicar 0 por 4, pues me da 0, menos 7 por 0.2. Podemos apreciar que sería negativo desde luego y vamos a tener que es 1.4. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener en realidad menos 1.4. Y ahora vámonos por la K. Y por la K, pues un procedimiento similar. Tomamos como pivote la K, eliminamos todo lo que está en esta fila y todo lo que está en esta columna. 0 por menos 0.4 o menos 4, pues me da 0. Y vamos a tener entonces que sería 7 por menos 1. Que por cierto, recuerden que es menos, ¿no? Menos por este menos se va a hacer más. ¿Y qué vamos a tener entonces? Pues nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que sería prácticamente 7 por 0.1, menos por menos me da más, pues vamos a tener 0.7 y esto nos va a quedar en K. Eso quiere decir, ingenieros, que observen, el valor de la velocidad en F que nosotros vamos a obtener es de 0.4, que va a estar actuando en I, menos 1.4, que va a estar actuando en J, más 0.7, que va a estar actuando en K. Y listo, Inges. Esta es la velocidad que nosotros estábamos buscando. Sin embargo, también podríamos calcular desde luego su magnitud, de igual manera como lo hicimos con AC. Sin embargo, hasta aquí, ingenieros, pues nosotros ya tenemos la velocidad. Antes de continuar, presten atención en algo. Aquí, por cierto, este signo debe de ser negativo. Recuerden que más o menos llevan los signos de más, menos y así sucesivamente cuando encontramos un determinante. Entonces, eso quiere decir que el signo que nosotros tenemos aquí, claro que este signo tiene que tener un valor negativo. Lo vamos a poner y entonces al tener un valor negativo, menos por más, nos va a dar como resultado un valor positivo. Y listo. Ahora sí,
ya tenemos nuestra función o nuestra ecuación de velocidad. Ahora, vamos a determinar la ecuación de la aceleración. ¿Cómo nos quedaría? Pues hay que recordar que la aceleración va a ser igual ¿a qué? Pues va a ser igual a la aceleración angular multiplicada por el vector de posición, que en este caso pues sería el vector de posición FA. Después vamos a tener más la velocidad angular, que nosotros llamamos AC, y vamos a aplicar un producto cruz de la velocidad angular AC, que por el producto cruz con el vector de posición que también llamamos FA. ¿Qué podemos apreciar? Esta es la ecuación de la aceleración, pero podemos hacer algunas simplificaciones en esta ecuación. Primero, la aceleración angular. Recuerden ustedes que la aceleración es el cambio de velocidades con respecto al tiempo, pero en esta ocasión, pues a nosotros nos están diciendo que la velocidad de ese elemento es constante. Entonces, como la velocidad, de hecho aquí no lo dicen que es constante, como la velocidad es constante, eso quiere decir que esta aceleración pues tiene un valor de cero y por lo tanto todo este término se va a hacer cero. ¿Y qué pasa con este producto? Como pueden apreciar, pues este producto vectorial que tenemos aquí, pues es el mismo que acabamos de desarrollar previamente, que es la velocidad en f. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener el siguiente producto vectorial para poder desarrollar la aceleración. Vamos a plantear nuestro sistema de la siguiente manera. Pues vamos a tener que la aceleración es igual a ¿qué? Pongamos nuestro determinante. Aquí vamos a poner a I, a J y a K. Después vamos a poner, de acuerdo a lo que dice la ecuación, primero los valores de la velocidad angular. Y los valores de esa velocidad angular pues son 7 menos 4 más 4. Pues vamos a ponerlos como 7 menos 4 y más 4. Después nos dicen que tenemos que multiplicarlos o hacer este producto vectorial con los vectores de la velocidad en f, que es 0.4, 1.4 y 0.7. 0.4, 1.4 y 0.7. Y listo, ingenieros. Vamos a comenzar a resolver este determinante. ¿Y qué tendríamos? Vamos a comenzar con I. En I, aquí está mi pivote, no vamos a considerar lo que está en esta fila, ni tampoco lo que está en esta columna. ¿Y qué tendríamos? Pues mucha atención, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que es menos 0.4, y eso lo vamos a multiplicar, de hecho es menos 4, mejor dicho, y eso lo vamos a multiplicar por 0.7. Nos da como resultado menos 2.8. Lo vamos a poner aquí como menos 2.8. Después vamos a tener que es menos y vamos a hacer esta multiplicación de 1.4 por 4 y esto nos da como resultado 5.6. Esto nos va a quedar para ahí. Después, recuerden que aquí tiene un signo más, un signo menos, un signo más. Vamos a tener entonces que es menos y vamos a sacar los valores para J. Nuevamente, nuestro pivote es este que tenemos aquí, no consideramos nada de esta fila ni tampoco nada de esta columna. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que es 7 por 0.7 y esto nos da un resultado de 4.9, positivo, 4.9. Menos vamos a tener que es 4 por 0.4 y eso nos da un valor de 1.6. Recuerden que ahorita nosotros estamos trabajando en J. Ahora vamos a trabajar en K. Nuevamente, este es mi pivote, no consideramos nada de lo que hay en esta fila, ni tampoco lo que hay en esta columna. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener primero que es 7 por 1.4 y eso nos da como resultado 9.8. Después vamos a tener menos y ahora vamos a tener que es 4 por 0.4. En este caso me daría de menos 1.6.
Entonces, menos por menos, pues me va a dar un resultado de más. Y vamos a ponerlo como 1.6. Y esto nos va a quedar en K. Simplifiquemos algunos de estos términos. Por ejemplo, vamos a decir que la aceleración, ¿a qué sería igual? Pues vamos a tener que en I es de menos 2.8 más 5.6. El resultado es, de hecho, es negativo y es de menos 8.4. Esto nos va a quedar, desde luego, que en I. Después, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener un signo negativo y vamos a tener 4.9 menos 1.6, que es un valor de 3.3. Vamos a ponerlo como 3.3 y esto desde luego que es en J. Para concluir, 9.8 más 1.6 y eso nos va a dar como resultado 11.4 y esto va a estar en la componente K. De igual manera, si desearan ustedes conocer la magnitud de esa aceleración, pues hay que obtener la resultante de estas componentes. Entonces, ingenieros, ya hemos obtenido la velocidad y también hemos obtenido la aceleración. Con esto, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.